Veamos la cuarta fase del análisis de datos, que es la distribución de variables. En el video anterior creamos variables categóricas. Hoy vamos a ver la distribución de variables numéricas, la distribución también de variables categóricas, y veremos cómo testear o cómo probar la normalidad de una variable numérica. Vamos a importar las librerías que van a ser Pandas, NumPy y Matplotlib. Y también vamos a utilizar la librería SciPy. Ahora vamos a leer el archivo pickle que utilizamos o que se creó en el paso anterior, en el video anterior. Ese archivo quedó con el nombre mortalidad materna paso 3. Vamos a mostrar los datos, los tipos de datos, para que puedan ver que ya está reconociendo las variables categóricas que creamos en el paso anterior. Creamos 3 variables categóricas. ¿Cómo mostrar la distribución de una variable numérica? Bueno, es relativamente sencillo. Podemos utilizar un histograma. Vamos a probarlo con la columna edad, que es una columna numérica, y ahí vemos su distribución. Por ejemplo, estas son personas que tienen entre 10 y 20 años, entre 20, 25, 30 años, y vemos también la frecuencia de esos valores. Veamos la normalidad de una variable numérica. Queremos realizar un test para ver si una variable tiene una distribución normal. Una distribución normal es muy importante debido a los algoritmos que más adelante se puedan llegar a utilizar. Nuestra función se va a llamar normalidad variable numérica y le vamos a pasar la columna a la cual le queremos aplicar el test. La función que vamos a utilizar se llama propplot. Es una función que está en SciPy. Le vamos a pasar la columna y el parámetro plot nos va a permitir indicarle que queremos realizar un diagrama. Bien, con XLabel le estamos dando una etiqueta a las X y con Show mostramos el diagrama. Este es el diagrama de probabilidad. La distribución de la variable edad está en azul. Y entre más se ajuste a esa línea de 45 grados, quiere decir que se ajusta a una distribución normal. Bueno, si tuviéramos otras columnas numéricas, tendríamos que hacer esta misma prueba de normalidad, como aquí lo estamos haciendo con la columna tamaño de localidad y con la columna año de defunción, que vemos que no se ajustan a una función normal. Vamos a realizar una función que nos pruebe todas las columnas, de manera que no necesitemos estar diagramando una por una. Bueno, podemos hacerlo o podemos simplemente realizar una función que nos devuelva si se ajusta a una distribución normal o no. Vamos a seleccionar únicamente las columnas numéricas. Entonces utilizamos Select the Types y le pasamos que queremos las que sean int y las que sean float. Ahora sí, con un for vamos a recorrer esas columnas numéricas. Vamos a aplicar el método normal test, a la cual le pasamos la columna que queremos testear. Y esto nos devuelve dos valores. El primero no lo vamos a utilizar y el segundo es p-value. Si p-value es menor a 0.05, quiere decir que esa columna no sigue una distribución normal. Muy bien, probamos y pues ya vemos que nos indica
que nuestras columnas no tienen realmente una distribución normal. Veamos cómo medir la distribución, cómo ver la distribución de variables categóricas. Vamos a crear una función que se llame distribución variable categórica, a la que le pasemos la columna. Lo que tenemos que hacer es hacer un value count que nos va a devolver un conteo de los diferentes valores que contiene esa columna. El parámetro normalize lo dejamos en true para que nos devuelva el porcentaje y no el valor exacto. Y con tail nos aseguramos que solamente utilice los últimos 20 valores. Vamos a crearle etiquetas. Muy bien, ahora sí con un for, si quisiéramos nosotros recorrer todas las variables categóricas para solamente mandar a llamar a la función, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, necesitamos distinguir cuáles son esas columnas categóricas. Y ya vimos que podemos utilizar la función selectDytypes pasándole category. Podemos aquí utilizar columns, parece que no lo escribimos hace un momento, pero solamente queremos los nombres de las columnas. Muy bien, aquí tenemos que es normalize, sin la D. Y también tenemos que es tail, sin la S. Ahí está. Estas son variables categóricas que creamos en el paso anterior, en el video anterior. No son columnas que existan dentro del dataset, son columnas que nosotros creamos y que se toman de otras columnas que sí existen.